Bueno, muy buenas noches, doctor Jesús María Carrillo. Queremos darle la bienvenida a nuestro canal de YouTube de la Fundación Colombia Conmemoria. Este ha sido un ejercicio que venimos realizando a las familias víctimas del atentado del avión de Avianca, en el cual queremos recoger un poco las versiones de aquellas personas que en ese momento pudieron conocer un poco más el contexto de lo que pasaba en ese momento en el país. En este sentido, pues nos gustaría un poco compartir con usted su experiencia frente al tema. Usted fue pues magistrado del Consejo de Estado y de pronto tuvo alguna cercanía con el caso y pues nos gustaría como conocer su opinión al respecto, ¿no? Entonces al respecto quisimos hacer unas preguntas que nos gustaría que nos ayudara a contestar. La primera es que, bueno, el atentado del avión de Avianca se da en medio de una guerra que le declaró el cartel de Medellín al Estado colombiano. ¿Usted cómo podría describir esa situación que se vivía en Colombia entre 1987 y 1993? Bueno, pues la situación del Estado colombiano ha sido, para decirlo puntualmente, ha sido de una debilidad frente al delito. En esa década del 80, pues la guerrilla ya venía fortalecida y vino a complicarse la situación con el auge sorprendente del narcotráfico. Entonces, su pregunta hace relación con el conflicto colombiano, exactamente sobre el conflicto armado. Yo creo que en relación con el narcotráfico no puede hablarse del conflicto armado en el sentido que se le ha dado a esa expresión de conflicto en virtud de la subversión que planteaba en los grupos al margen de la ley, como las diferentes guerrillas y facciones que había en el momento. El narcotráfico pretendía aprovecharse de la debilidad del Estado, arrodillar al Estado. Nunca pretendió, creo, tener la presidencia de la República, los mandos, pero sí quiso y obtuvo en muchas ocasiones la genuflexión del Estado, porque le exigía a las autoridades que no actuaran, y como todos sabemos, pues era a precio de sangre, sin la solicitud de no actuar o la imposición del soborno o definitivamente entonces el uso de las armas. De manera que esa es una expresión de una década muy triste de la debilidad del Estado colombiano, que pues terminó finalmente yo creo que por fuerza de las circunstancias en lo que tenía que terminar, que era la muerte de los capos, la prisión de muchos de ellos y el enriquecimiento también de otros que no eran capos y que poco a poco se fueron incorporando a la economía y a la sociedad colombiana, que tiene una memoria muy frágil. Muchas gracias. Bueno, la otra es, bueno, aquel 27 de noviembre de 1989, la aeronave con matrícula HK 1803 de Avianca explotó 5 minutos después de haber despegado del aeropuerto del Dorado, ¿sí? Acabando con la vida de 107 personas. Como lo decía, pues en la fundación nos hemos reunido varias de las familias de estas víctimas con el fin un poco de encontrar la verdad, y es un ejercicio que hemos venido realizando desde el mismo momento en que ocurrió este atentado, lo cual, digamos, en algún momento motivó las demandas contra el Estado y todas las demandas se perdieron, y básicamente uno encontraba en las sentencias como dos argumentos generales, que era uno, pues que no había una relación causal entre la policía como garante de la seguridad del aeropuerto y la explosión de la aeronave, ¿no? Y la segunda, pues que el explosivo que se había utilizado era Semtex y como que no era detectable por los rayos X. En este sentido nos gustaría poder compartir si usted recuerda, digamos, cuáles fueron esas pruebas que demostraban estas dos conclusiones. Pues honradamente yo no tengo una memoria exacta del texto de la demanda y la fundamentación, pero sí recuerdo que del año 93 fueron las primeras sentencias que negaron las indemnizaciones
planteadas al Estado en virtud de los daños causados a las personas en el referido accidente o atentado. El Consejo de Estado adoptó como línea jurisprudencial, que fue reiterada después en las sucesivas sentencias del año 95 y subsiguientes, la negativa a esa indemnización, y es apenas natural que en ese momento había unos criterios imperantes donde el Estado, pues obviamente tenía el deber de prestar la seguridad, pero no una seguridad absoluta, y muy seguramente en ese caso la vigilancia y los medios técnicos de control fueron superados por el delito. Entonces, en el análisis jurisprudencial, pues se analizó muy certeramente si el Estado había sido negligente y si había sido esa negligencia la causa del accidente, o si habiendo desplegado una actividad como la que le correspondía, a pesar de eso el delito superó esa diligencia, y por esa razón, pues como se sabe, el Estado no podía obrar como una compañía de seguros en términos absolutos, sino en cuanto le fuera imputable una actividad fallida. Esa seguramente fue la razón, pero pues obviamente que también el conflicto generó una apertura de la jurisprudencia que muy seguramente en términos de la jurisprudencia contemporánea allí se hubiera podido establecer una indemnización, si no bien a título de solidaridad, sí en lo que se denomina en el derecho universal, el derecho administrativo de responsabilidad patrimonial del Estado, una indemnización a título de solidaridad, es decir, de asistencia del Estado, no como una responsabilidad suya, pero sí como un deber de solidaridad ciudadana. Bueno, el caso de la Vivienda Bianca parecería ser un caso inconcluso en la historia del país, ¿no? En el sentido que en la medida que evoluciona y cambia el tiempo, digámoslo, aparecen nuevas pruebas, nuevos testimonios, la normativa cambia y surgen espacios, digamos, para que se den nuevas versiones sobre el atentado. Uno de estos es el aportado por John Jairo Velázquez, alias Popeye, en el cual, digamos, él atribuye que el atentado de la Vivienda Bianca estuvo coordinado por Carlos Castaño, o sea, ordenado por el cartel de Medellín, coordinado por Carlos Castaño y con unos agentes del DAS, digamos, en ese momento. En este sentido, ¿cómo se podría entender, digamos, esa relación que había en ese momento entre el cartel de Medellín, Carlos Castaño y algunos agentes del Estado, como algunos agentes del DAS en ese momento? Bueno, las informaciones que se tienen en determinado momento y que se aportan a un proceso son las que dan pie para la construcción de una sentencia. Y a eso hay que atenerse. Por eso se dice en derecho que lo que no está en el expediente no existe. Si después, como suele ocurrir con estos casos trágicos y de gran magnitud y de los magnicidios mismos que se ocasionaron durante esta época violenta, pues se van teniendo conocimientos de cosas, algunas permanecerán ocultas y otras las vamos a saber si se cumple realmente por los implicados el compromiso de la verdad para el conocimiento y sobre todo para una reparación real de las víctimas. Eso ocurrirá siempre, ¿no? Exacto. Bueno, ese crimen del atentado de la Vivienda Bianca en el 2014 en el 2009 fue declarado crimen de lesa humanidad, ¿no? ¿Usted considera que es un, digamos, caso que efectivamente cumple con esas condiciones para haber sido declarado crimen de lesa humanidad? Yo no me atrevería a hacer un juzgamiento de carácter jurídico sobre si cumple o no los requisitos, pero sí me llama poderosamente la atención que en los medios jurídicos y políticos colombianos hay siempre discusiones amplísimas dependiendo de los casos. Hay muchos que han sacudido a la sociedad colombiana en sus cimientos
Este caso que usted acaba de mencionar, pues naturalmente convulsionó, conmovió a la nación, era de una magnitud, pero una cosa es la medición del impacto social y otra cosa es la evaluación jurídica y las motivaciones que tienen las autoridades para las declaraciones de crímenes de lesa humanidad. Hemos visto que otros casos, como el magnicidio del doctor Álvaro Gómez Hurtado, en que cuánta agua hubo de pasar bajo los puentes sin que se pronunciaran los organismos correspondientes, y otros casos que de igual trascendencia política y nacional pues no lo han sido, de manera que para mí la denominación pues apunta a que no se pierda la verdad, a que se siga investigando, pero eso no nos da ninguna garantía de conocimiento de lo que realmente ocurrió y mucho menos de quiénes lo perpetraron. Doctor Jesús María, y una última pregunta, digamos, entendiendo que el narcotráfico en ese momento a cargo, digamos, en cabeza del cartel de Medellín y de Cali, jugaron un papel determinante en el conflicto armado, digámoslo, porque terminaron financiando grupos como los paramilitares, como las escuelas del paramilitarismo en Puerto Boyacá, o grupos guerrilleros también metiéndolos en el narcotráfico. ¿Por qué hoy, 30 años después, no reconocer esos crímenes del narcotráfico como crímenes cometidos en el marco del conflicto armado? Porque hay que definir el concepto, como decíamos en la primera pregunta, el conflicto armado. Hubo quienes rechazaron inicialmente la denominación de conflicto armado porque decían en Colombia no hay conflicto armado, en Colombia no hay guerra, aquí lo que hay es un enfrentamiento del Estado con unos criminales. Claro, cada uno tiene su punto de vista, pero la realidad era que había armas y había gente colombiana que estaba muriendo por un enfrentamiento, pero esos enfrentamientos eran de distinta naturaleza. Con el narcotráfico era porque el Estado quería pues, mantener en su capacidad, que no era muy grande, frente al gran capital y el poder económico y las armas que tenía el narcotráfico. Pero el narcotráfico nunca pensaba tomar el poder, quería debilitar al gobierno y que le permitiera seguir delinquiendo y favorecer su codicia para amasar grandes fortunas que eran una afrenta a la sociedad colombiana. Y eso no se podía permitir, pero llegaron hasta hacer presencia en la Constitución del 91, cuando lograron, y no fue otro el origen, que se prohibiera la extradición en Colombia. Lo de la guerrilla era otra situación distinta. La guerrilla siempre ha querido acceder al poder, entonces allí había también otro enfrentamiento armado con el gobierno, pero con una situación distinta, que lamentablemente se degeneró cuando vio en el narcotráfico un elemento fundamental para su propia subsistencia y para financiar la guerra. Entonces se aliaron y ahí sí vino una situación mucho más grave para el Estado colombiano, tanto que desde los sectores privados aparentemente entonces se generó una proliferación de autodefensas que vinieron a culminar con una realidad terrífica como era el paramilitarismo, que el Estado debía combatirlo, pero que también en algunas oportunidades se presentó un contubernio terrible, y entonces esto nos da una imagen débil del Estado colombiano y sobre todo una sociedad descuartizada y que llega a estados de polarización porque no sabemos discernir entre lo que pretende cada uno de los grupos armados y mucho menos lo que pretenden los partidos políticos tradicionales y los nuevos, que deberían tener muy claro cuál es el norte que quieren para el Estado colombiano. Pues muchísimas gracias, doctor Jesús María, por su tiempo y pues por habernos compartido, digamos, todas estas experiencias y su opinión, digamos, al respecto.
Esperamos pues poder contar con usted en futuras ocasiones y mil gracias por este espacio. Con mucho gusto.